Hola noble fanático del terror. Hoy os voy a contar historias terroríficas sobre policías. Si no tenéis fuerzas, cierrad el vídeo ahora mismo. No soy responsable de la pérdida de tu sueño. Si realmente tienes el coraje, mira hasta el final. ¿Puedes? El tren de los condenados de Villerouse. Adriana era una policía experimentada, conocida por su dedicación al trabajo y por su habilidad para resolver casos difíciles. Cuando la misteriosa estación de Villerouse comenzó a generar rumores sobre fenómenos paranormales, decidió investigar, movida por una mezcla de curiosidad y escepticismo. La estación, abandonada desde hacía décadas, había sido escenario de un trágico accidente ferroviario. Los residentes locales hablaban de un tren fantasma que aparecía a la medianoche, seguido de gritos y lamentos desesperados. La historia se extendió, pero nadie podía explicar el motivo de los eventos sobrenaturales. Esa noche, Adriana llegó a la estación con un grupo de investigadores paranormales. Armados con cámaras y equipos de grabación, iniciaron la investigación. A medida que la noche avanzaba, el grupo comenzó a percibir la presencia de algo extraño. El viento susurraba a través de los rieles y el sonido de un tren parecía resonar a lo lejos. A las 12 en punto, el tren fantasma apareció, brillando con una luz espectral. Adriana, decidida a encontrar respuestas, registró todo en su cámara. Las puertas del tren se abrieron, revelando figuras fantasmagóricas con rostros pálidos y vacíos, sus expresiones marcadas por la agonía. Una figura, una joven con un vestido blanco ensangrentado, se acercó a Adriana. Parecía desesperada. «Ayúdanos», susurró la joven. «Estamos atrapados». Adriana, aterrorizada, vio a la figura señalar un antiguo reloj de bolsillo colgado de su cuello. La joven parecía implorar por ayuda. Sin saber qué hacer, Adriana tomó el reloj y vio un brillo extraño. El tren comenzó a desaparecer y las figuras se diseminaron en la oscuridad. Al día siguiente, Adriana comenzó a investigar el reloj. Descubrió que pertenecía a Javier, el conductor del tren. Según los registros, Javier era un hombre de familia que estaba al mando del tren durante el accidente. Intentó ocultar la verdad sobre el accidente, creyendo que eso podría evitar mayores repercusiones. Sin embargo, este intento de encubrir la culpa hizo que el tormento de las almas se intensificara. Adriana también descubrió que, antes del accidente, el tren había sido sobrecargado con mercancías y pasajeros debido a una negligencia en las inspecciones. Esta falla fue directamente atribuida al conductor y a la administración ferroviaria, resultando en una tragedia que podría haber sido evitada. Armada con esta información, Adriana regresó a la estación por la noche. Decidida a resolver el misterio, colocó el reloj en las vías, exactamente donde ocurrió el accidente. A medida que el reloj tocaba las vías, un resplandor intenso iluminó la estación y el tren reapareció, rodeado por una luz brillante. Las figuras espectrales comenzaron a materializarse nuevamente, y, esta vez, Adriana pudo ver claramente el sufrimiento en sus rostros. Finalmente estaban listas para dejar el tormento, pero la presencia de Adriana no ayudaba solo en la resolución del caso. Mientras Adriana observaba, el tren comenzó a moverse, y la joven del vestido blanco apareció nuevamente, ahora con una expresión de desesperación. Ella miró a Adriana con una tristeza profunda. «Hiciste lo que pudiste», dijo la joven, «pero la culpa de Javier es profunda. La verdad no fue completamente revelada». Adriana sintió un escalofrío. El tren comenzó a materializarse a su alrededor y las figuras espectrales se acercaron, con sus ojos llenos de una furia silenciosa. «Debes quedarte», dijo la joven. «Ahora entiendes la verdad. El tormento nunca termina». De repente, la estación se sumió en una oscuridad densa y opresiva. Adriana intentó luchar, pero era inútil. El tren la envolvió y las almas condenadas la arrastraron hacia adentro. Lo último que Adriana vio fue a la joven del vestido blanco, con sus ojos vacíos y llenos de dolor. Adriana se encontró dentro del tren, ahora parte del mismo tormento que los pasajeros. El tren continuaba su viaje interminable, y Adriana comprendió la verdad: la culpa y el sufrimiento no se disipan fácilmente. La negación de la verdad y el intento de encubrir la culpa mantuvieron a las almas atrapadas eternamente. Ahora, Adriana era una de las almas perdidas, condenada a vagar para siempre por el tren de los condenados.
La estación de Blerouse permaneció en silencio, pero el eco de las almas perdidas seguía atormentando a aquellos que se atrevieran a buscar la verdad. La historia de Adriana sirvió como una advertencia sombría sobre el poder de la culpa no resuelta y la necesidad de enfrentar la verdad. Hemos terminado la primera historia. ¿Te has asegurado de estar suscrito al canal y de haber dejado un me gusta? Pasemos a la cuarta historia. La Casa de los Gritos. Trabajando para el departamento del sheriff en un pequeño y tranquilo condado de la costa noreste de España, rara vez me encontraba con casos realmente escalofriantes. El crimen era bajo, y las llamadas más comunes eran por disturbios menores, arrestos por drogas y algunos robos. Pero una noche, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Eran las 2 de la madrugada cuando llegó la llamada. Un vecino había oído un grito desgarrador proveniente de la casa de al lado. Al llegar, me sorprendió ver que todas las luces de la casa estaban apagadas, aunque había un coche estacionado en la entrada, un viejo Renault Clio azul. Toqué la puerta varias veces, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando el vecino que había hecho la llamada salió y se acercó a mí, visiblemente nervioso. Escuché un grito horrible, como si alguien estuviera siendo atacado, me dijo. La mujer que vive aquí está sola, aunque a veces su novio viene a visitarla. Esto no es normal. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Rodeé la casa, probando las ventanas. Todas estaban cerradas, excepto una en la parte trasera que estaba completamente abierta, como si alguien hubiera entrado o salido por allí. Esto era una señal de alerta. Pedí refuerzos por radio y, una vez confirmado que estaban en camino, decidí entrar por la ventana. La casa estaba en silencio absoluto, y el aire tenía un olor metálico, como de sangre. Encendí todas las luces que pude encontrar, comenzando por la cocina y avanzando hacia la sala de estar. Llamé a la mujer, intentando asegurarle que la policía estaba allí para ayudar, pero no hubo respuesta. Subí las escaleras, mis pasos resonando en la alfombra, y al llegar al piso superior vi 4 puertas. Encendí la luz del pasillo y llamé una vez más. Un leve crujido vino de una de las habitaciones. Abrí la puerta con cuidado y vi una figura en la cama, cubierta hasta la cabeza. Me acerqué y, al retirar las sábanas, vi la horrenda escena. La mujer estaba empapada en sangre, con múltiples heridas de cuchillo, pero milagrosamente aún respiraba. Tomé mi radio y pedí una ambulancia de inmediato. Fue entonces cuando el crujido que había escuchado antes dejó de tener sentido. Si la mujer estaba inconsciente en la cama, ¿quién o qué había hecho ese ruido? Miré alrededor de la habitación y vi un armario. Con mi arma en mano, reuní el coraje para abrir la puerta. Vacío. De repente, pensé en la cama. Me arrodillé y levanté el faldón de la cama, encontrándome cara a cara con un hombre. Llevaba una máscara que le cubría la mitad inferior del rostro. Grité y le ordené que mostrara sus manos. Lentamente, las levantó. Le ordené que saliera de debajo de la cama y lo mantuve a la vista hasta que llegaron mis refuerzos. La mujer fue llevada de urgencia al hospital y, afortunadamente, sobrevivió. El hombre resultó ser su novio, quien había descubierto que ella le había sido infiel con su mejor amigo. En un ataque de furia, la había apuñalado y luego se había escondido, esperando su destino. Esta experiencia me marcó profundamente. Cada vez que pienso en esa noche, siento un escalofrío recorriendo mi espalda. Las sombras de esa casa parecen seguirme, recordándome que, incluso en los lugares más tranquilos, el verdadero horror puede estar al acecho. La segunda historia ha llegado a su fin. ¿Qué te pareció? Dinos en los comentarios. La segunda historia comienza ahora. Los habitantes del muro. En la pequeña ciudad de Villapaz, las noches eran generalmente tranquilas. Sin embargo, los oficiales de policía veteranos, Marcos y Sergio, sabían que la calma podía romperse en cualquier momento. Ambos habían servido en el ejército y, a pesar de su experiencia, lo que encontraron una noche fría de invierno los dejó marcados para siempre. Todo comenzó con una llamada de emergencia de un administrador de un complejo de apartamentos a las afueras de la ciudad. Eran alrededor de las 2 de la mañana y los inquilinos estaban fuera de sus apartamentos, temblando de frío y miedo.
El administrador, un hombre robusto llamado don Javier, los recibió con una mezcla de enfado y preocupación. Hay algo muy extraño en el apartamento de uno de mis inquilinos, un tal Adán. Ha estado actuando de manera errática y ha inundado su apartamento. Necesitan revisar esto de inmediato, dijo don Javier, señalando el agua que goteaba desde el techo del primer piso. Marcos y Sergio subieron rápidamente las escaleras hasta el segundo piso, donde el agua se filtraba por debajo de la puerta del apartamento de Adán. Golpearon con fuerza, llamando su nombre, pero no hubo respuesta. Después de varios intentos infructuosos, decidieron forzar la puerta. Lo que encontraron dentro era una escena surrealista. Todas las fuentes de agua del apartamento estaban abiertas, creando un torrente incontrolable que empapaba todo a su paso. Adán estaba parado en la cocina, temblando de pies a cabeza, con los ojos desorbitados y murmurando para sí mismo. «Adán, ¿qué está pasando?» «¿Estás bien?», preguntó Marcos, mientras Sergio avanzaba con cautela hacia el baño para cerrar el agua. Adán, sin apartar la mirada de la pared, susurraba una y otra vez: «Hay gente en las paredes, hay gente en las paredes». Marcos intentó calmarlo, pero Adán estaba completamente fuera de sí, casi gritando su mantra mientras el agua seguía fluyendo. Sergio, al entrar al dormitorio para cerrar el grifo, notó algo extraño en la pared, una línea apenas visible que formaba el contorno de una puerta. Llamó a Marcos, quien dejó a Adán y se acercó para inspeccionar. Ambos oficiales, con armas en mano, se prepararon para abrir la misteriosa puerta. Sergio tiró de la pared con fuerza, revelando una abertura oculta. Lo que vieron los dejó helados. 3 personas, con las caras pintadas con patrones extraños, estaban apiñadas en el estrecho espacio dentro del muro. Sus ojos vacíos y sonrisas torcidas eran la imagen misma del horror. «Salgan de ahí, ahora», ordenó Marcos, mientras Sergio mantenía su arma apuntada a los intrusos. Los 3 individuos, sin ofrecer resistencia, salieron lentamente del hueco y fueron esposados de inmediato. Mientras tanto, otros oficiales habían llegado y sacaron a Adán del apartamento, quien no dejaba de murmurar sobre las personas en las paredes. Fue llevado al hospital para una evaluación psiquiátrica. Los 3 intrusos, al ser interrogados, revelaron una historia aún más perturbadora. Pertenecían a una secta que operaba en los bosques cercanos y habían estado acosando a Adán, un hombre con antecedentes de problemas mentales, para que se uniera a ellos. Intentaban romper su mente, usando tácticas de terror psicológico, y Adán, en un intento desesperado por liberarse de sus captores invisibles, había inundado su apartamento, creyendo que el agua los expulsaría. Marcos y Sergio nunca olvidaron esa noche. La imagen de los 3 rostros pintados, apretujados en el muro, los perseguía en sus sueños. La secta fue desmantelada, pero las cicatrices psicológicas que dejaron en Adán y los oficiales nunca sanarían completamente. En Villapaz, la historia de los habitantes del muro se convirtió en una advertencia sombría. A veces, el verdadero terror no está en los cuentos de fantasmas, sino en la oscuridad de la mente humana y en los horrores que ésta puede concebir. Hemos llegado al final de la tercera historia. ¿Has comprobado si estás suscrito al canal y has dejado un me gusta? Pasemos a la tercera historia. La mujer de los portales. Era una fría noche de otoño cuando recibí una llamada inquietante. Un vecino del barrio de San Cristóbal reportó que una mujer estaba yendo de puerta en puerta, golpeando y gritando cosas aterradoras a través de las cámaras de timbre. No era la primera vez que escuchaba algo similar, pero algo en la voz del hombre me hizo tomarlo más en serio. Al llegar a la casa, el propietario, un hombre de mediana edad con ojos cansados, me mostró la grabación de su cámara de seguridad. La imagen revelaba a una mujer con cabello largo y desgreñado, sosteniendo algo detrás de su espalda. Durante minutos, se quedó mirando directamente a la cámara antes de presionar el timbre. «Abre la puerta, necesito sangre», repetía, con una sonrisa macabra y una risa que helaba la sangre. Cuando el propietario le dijo que llamaría a la policía, la mujer comenzó a golpear la puerta con fuerza, intentando arrancar la cámara del marco. Eventualmente, se alejó y se dirigió a la casa vecina. Fue entonces cuando el hombre llamó al 911. Había otras 2 patrullas en el área y todos comenzamos una búsqueda intensiva. Las calles estaban desiertas y la niebla comenzaba a cubrir el suelo, creando un ambiente aún más siniestro. Después de un rato, recibimos otra llamada de emergencia.
Esta vez, la mujer había irrumpido en una casa cercana. Llegué al lugar casi al mismo tiempo que otra unidad. La puerta principal estaba entreabierta, lo cual era una clara señal de alarma. Entramos con cautela, armas en mano, y comenzamos a revisar el lugar. En la entrada no había señales de la intrusa, pero una voz angustiada nos guió hacia las escaleras. «Ayuda, está aquí arriba», gritó una mujer desde el segundo piso. Subimos rápidamente, siguiendo los gritos. La puerta del dormitorio principal estaba cerrada con llave desde dentro. El marido de la mujer, con manos temblorosas, la abrió cuando llegamos. «Está en una de las habitaciones». «La hemos oído reír y rasguñar la puerta», explicó, con un terror evidente en su rostro. Revisamos cada habitación con cuidado. En una de las esquinas más oscuras de la casa, escuchamos una risa perturbadora que hacía eco en las paredes. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, encendí la luz del cuarto. Allí, sentada en la cama, estaba la mujer, con una gran cuchilla en la mano y una expresión de locura en el rostro. La sangre manchaba las sábanas bajo ella, goteando lentamente de un corte reciente en su muñeca. «Necesito sangre», murmuraba una y otra vez, mientras sostenía un muñeco entre sus piernas, manchado también de sangre. «Suelta el cuchillo», le ordené, pero ella solo se reía y repetía su macabro mantra. Intenté hablarle con calma, intentando entender quién era ella y por qué necesitaba sangre. Sin embargo, la mujer parecía estar más allá de cualquier razonamiento. De repente, saltó de la cama con un grito gutural, levantando el cuchillo. Disparé 2 veces, apuntando a su brazo para desarmarla. Cayó al suelo, gritando y llorando, mientras la sangre de su brazo se mezclaba con la del corte en su muñeca. Nos abalanzamos sobre ella, esposándola y llamando a una ambulancia de inmediato. Mientras la llevaban al hospital, sus palabras seguían resonando en mi mente. La mujer fue posteriormente diagnosticada con una grave enfermedad mental y enviada a un hospital psiquiátrico. La casa en la que había irrumpido quedó marcada por el horror de esa noche, y los vecinos no podían dejar de hablar de la mujer de los portales, que había traído el terror a su tranquila comunidad. Con el tiempo, supimos más sobre su historia. La mujer había perdido a su hija en un trágico accidente y nunca había logrado superar la pérdida. Su mente, rota por el dolor, había creado una realidad alternativa donde debía recolectar sangre para revivir a su hija. El muñeco que llevaba consigo era una representación de la niña que había perdido. La historia de la mujer de los portales se convirtió en una leyenda urbana en San Cristóbal, una advertencia sobre los límites de la cordura y el horror que puede surgir cuando la mente humana se quiebra bajo el peso de un dolor insoportable. Aquella noche, comprendí que el verdadero terror no reside en los monstruos bajo la cama, sino en los monstruos que llevamos dentro de nosotros mismos. Llegar hasta aquí fue verdaderamente una demostración de valentía. No olvides suscribirte al canal para no perderte las nuevas historias terroríficas que están por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.